Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jesús, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, qué gusto saludarte. ¿Eh? Gracias por invitar. No, hombre, encantados. ¿Cómo va la chamba? Todo, seguramente súper ocupado, ¿no? Parece que decimos que se nos iba a acabar la chamba y ha estado peor, ¿no? Yo creo que está durísimo, ¿no? Sí, 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 de locura. De hecho, a la gente de la oficina le hemos tenido que de repente también de repetir así de tomen sus breaks, no trabajen a deshoras. Sí, afortunadamente, ¿no? Creo que hay gente que sí se le ha complicado, pero afortunadamente tenemos mucho trabajo, sí. Sí, se clava uno en la computadora y tienes como que tu pequeña oficinita y se vuelve uno bastante eficiente, deja uno de manejar cosas creo que bastante buenas y que nos van a mover bastante el tapete, ¿no? Con el Sí, tema, ¿no? sí, toda la percepción del tiempo creo que está, es súper interesante cómo cambia, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero de repente me siento en la película El Día de la Marmota, ¿no? Y todos los días te levantas y es como el mismo día, todos los días son viernes, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Así como Pero que a mí, o sea, nosotros llevamos para los 90 días, yo creo, encerrados, y se me ha pasado rapidísimo, es impresionante. sí, hombre. Oye, pues bueno, pues vamos empezando, si te parece, Juan Carlos, vamos dándole la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los invitados que hicieron el favor de conectarse el día de hoy a esta sesión de webinar Perspectivas Intercerámica. Mi nombre es Jesús Barney y soy director de ventas en Intercerámica. En esta ocasión tenemos el honor de contar con nuestro invitado especial, el arquitecto Juan Carlos Baumgarten. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación a Perspectivas Intercerámica el día de hoy. Dentro de la dinámica, les agradecemos a todos los presentes que utilicen la parte de abajo, hay una parte de dice Q y A para que hagan ahí sus preguntas y al final de la presentación del arquitecto, para aprovechar mejor su tiempo y el de ustedes, contestará sus preguntas. El arquitecto Baumgarten nació en México e inició su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando la licenciatura de Arquitectura y un diplomado de Diseño de Interiores en la misma universidad. Posteriormente estudió Historia del Arte en la Universidad de Berkeley, en California, y un posgrado de Diseño Industrial en la Domus Academy en Milán. Y en esta acreditó como arquitecto también, y está acreditado también como arquitecto lead por el US Grilling Council, convirtiéndose en uno de los primeros mexicanos en certificarse. Actualmente está cursando la maestría en neurociencias en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo en Venecia. El arquitecto Van Garden también es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, originalmente con base en Chicago, pero actualmente con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en India y Japón, con despachos asociados en España, Brasil y Holanda. Space ha crecido en varios sentidos, incluyendo una división enfocada a la investigación cuyas alianzas con Harvard, Ciencias de la Felicidad, MIT, Futuro de la Educación y Bartenbach, Lit Labor en Austria, Impacto en la Iluminación en la gente. Ha sido galardonado con premios muy diversos, como el reconocimiento de la revista Obras en 2004 como una de las 10 promesas de la arquitectura mexicana, reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Interioristas, Architectural Digest, Asociación Mexicana de Diseñadores de Interioristas, International Federation of Interior Architects, el premio AMDI, y en el 2014 Space fue triplemente galardonado con el A Design Award, premio otorgado en Italia a los mejores diseños. Es considerado también por la revista Forbes como uno de los mexicanos más creativos en el mundo. Sin más preámbulo, los dejo con el arquitecto Juan Carlos Baumgarten y su presentación Megatrends y COVID Space, Free Spaces. Adelante, Juan Carlos. Muchas Gracias, gracias. Jesús. Voy a compartirles una presentación empezamos la plática. Bueno, ya me hicieron el favor de presentarme. Como Jesús lo mencionaba, soy director de una firma de arquitectura y siempre he tenido una inquietud y siempre he visto el diseño como una especie de cristal mágico. Un cristal mágico que te deja ver el mundo como podría ser y no solo como es. Y en esa línea de pensamiento, el diseño en gran medida es predecir futuros. Y hace muchos años
con esta obsesión de poderle ayudar a mis clientes a predecir sus posibles futuros, terminé estudiando un curso en el Instituto del Futuro en Palo Alto, en California. Y la intención era, si estoy convencido que siempre diseñamos hacia el futuro y hacia adelante, pues la intención era generar la mayor cantidad de herramientas que pudiera con profesionales que se dedican a hacer trend forecasting y de alguna manera adelantarse a lo evidente con temas de diseño. Hay una frase que me encanta, que de alguna manera explica un poco posiblemente las oportunidades en las que estamos hoy enfrentando. La única manera de cambiar tu realidad es construir un modelo que haga el modelo anterior obsoleto. Y hoy tenemos una crisis que de alguna manera nos va a preguntar y nos va a obligar a hacer este modelo nuevo y empezar a dejar el modelo atrás obsoleto. Tenemos una oficina, como Jesús lo mencionaba, en Madrid, en España, y estamos haciendo principalmente proyectos de hotelería en Europa y basados en España. Y esto nos dio, en alguna manera, en esta crisis, nos dio la oportunidad de tener un pie en el futuro, ¿no? Entre mi maestría y que pasaba mucho tiempo en Venecia y la oficina de Madrid, estábamos como muy cercanos a lo que iba sucediendo con la pandemia, semanas antes de que llegara y sucediera en México. Y de alguna manera esto me ha ayudado mucho para irme adelantando y tener como herramientas en el mercado mexicano, en muchas ocasiones adelantadas. Una de las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta es que estoy convencido que el COVID es un acelerador, ¿no? Más que venir a cambiar cosas, más que venir a traer nuevas cosas al mundo, creo que vino a acelerar muchas cosas. Esta es una gráfica que seguro muchos han visto, que se me hace particularmente interesante, de la absorción y la capacidad, la velocidad de absorción de distintas tecnologías, ¿no? Entonces, van desde cómo se absorbe o se absorbió la televisión, el radio, la lavadora, etcétera, hasta cosas mucho más recientes como poder hacer comercio electrónico, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que algo que iba sucediendo es que las tecnologías exponenciales lo que iban haciendo era convertir la curva de absorción en una curva exponencial. Y ya hemos oído muchísimo de las curvas exponenciales. Cada vez que hablaba de temas de tecnologías exponenciales, la gente no estaba acostumbrada a oír de la curva exponencial. Hoy en día todos ya las conocemos y las hemos visto. Pero lo interesante es que si pudiéramos dar un zoom si de por sí se han ido volviendo cada vez menos curvas y más líneas hacia arriba, si pudiéramos dar un zoom en los últimos 3 meses, veríamos que todavía es muchísimo más exagerado, en el que ya no existe una curva. Es una línea que va verticalmente, ¿no? Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, haciendo ese zoom, hace 6 meses en Estados Unidos, el comercio electrónico representaba alrededor del 2%, 2.5% del PIB. En 3 meses, hoy el comercio electrónico en Estados Unidos representa el 7% del PIB. Y esto es un cambio exponencial que nunca había sucedido. Entonces, si hiciéramos un zoom en estas curvas, veríamos cómo en los últimos meses el COVID, una de las cosas que ha venido a hacer es acelerar la absorción de tecnologías y acelerar en general los cambios. Para ayudarle a nuestros clientes, decidimos hacer 2 estrategias, ¿no? Nos dimos cuenta que por un lado, no solo nuestros clientes, pero en general, la mayoría de las personas vivimos una pérdida, ¿no? Estábamos acostumbrados y vivíamos en un mundo, ese mundo desapareció y estamos en duelo, literal. Inclusive el lenguaje que utilizamos es un lenguaje que te manifiesta la primera etapa de la mayoría de los duelos, que es negación. Esta idea de regresar, ¿no? Es como si se murió tu novia, pues nunca dirías que vas a regresar con la novia que se murió. Se murió el mundo que vivíamos y sin embargo seguimos diciendo que vamos a regresar, ¿no? Entonces hasta el lenguaje habla de esta primera etapa de negación en la que mucha gente está. Y esta gente está en esa etapa de negación y por consecuencia las organizaciones están en esa etapa de negación y la sociedad en gran medida está en esa etapa de negación.
Y lo que estamos convencidos es que tenemos que dejar y soltar ir a ese mundo para poder voltear y ver las oportunidades que trae el nuevo mundo, porque va a traer muchas oportunidades. Y la idea de estos megatrends y esta plática es dar una perspectiva personal. No tengo una varita mágica ni una bola de cristal, pero de alguna manera llevamos 20 años trabajando en cómo predecir tendencias para encontrar cómo diseñar y cómo ayudar a los clientes. Entonces, algo no tan perdidos estaremos. Y la idea es encontrar la metodología para poder predecir con cierta certeza qué va a suceder. Es primero encontrar lo que le llamamos los megatrends. Y los megatrends son cuando en la sociedad hay una fuerza externa que modifica comportamientos. Eso es un megatrend. Y hemos vivido y hemos visto muchísimos. Es la primera vez en la historia de este siglo, y inclusive el siglo pasado, en el que se juntan varios megatrends al mismo tiempo y se vuelven mucho más evidentes, ¿no? Pero normalmente pues, el mundo está lleno de megatrends y la mayoría de las organizaciones sumamente emprendedoras o las organizaciones de innovación casi siempre fueron capaces de distinguir estos trends y explotarlos. Hoy en día, la idea del megatrend es que modifica comportamientos. Si tú puedes de alguna manera identificar cuáles de esos comportamientos van a ser modificados por un tiempo relativamente largo, tú podrías identificar por consecuencia cuáles van a ser los cambios de hábitos, porque van a cambiar estos comportamientos, van a terminar cambiando los hábitos. Sí, siempre y cuando sean comportamientos que se cambian en el tiempo suficiente tiempo. Y la idea es que entonces tú puedes identificar los megatrends. Los megatrends es literalmente como si aventaras una piedra en un lago y en el lago se hacen olas expansivas, que los americanos le llaman ripple effects. Y los ripple effects o las olas expansivas son normalmente lo que se vuelve un súper riesgo para cualquier organización o empleo o status quo, o por otro lado una gran oportunidad. Pero cada uno de estos ripple effects son una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. Es un cuchillo de dos filos. No es muchas veces tan importante entender el megatrend, es muchas veces mucho más importante entender el ripple effect, la consecuencia de ese megatrend, porque ahí es donde están los cambios de comportamiento. El primer megatrend que es súper evidente, consideramos que es megatrend porque uno de los elementos que hay que entender es que posiblemente vamos a tener que vivir con el virus varios años. El Royal College of London dice que la vacuna va a estar lista en 18 meses. El CDC de Estados Unidos dice que van a ser 3 años. En cualquiera de los escenarios, no creemos que en menos de 2 años podamos tener una vacuna ya funcionando, distribuida y accesible para la población en un país como México, ¿no? Entonces estamos hablando de que dentro de 2 o 3 años vamos a poder realmente salir con tranquilidad de ya no contagiarte, o a menos que pudiéramos lograr inmunidad, que la inmunidad todavía, particularmente en México, no está tan fácil de hacer los exámenes, pero que si pudiéramos lograr una inmunidad del 70% de la población antes de los 3 años, esa sería la otra. Pero el 70% de la población es muchísimo, y con un radio de mortandad como el que tiene México, estamos todavía muy lejos y esperamos que no tengamos que ir por ese camino. Pero definitivamente la constante va a ser distanciamiento físico. O sea, de aquí a que regresemos, si es que regresamos a abrazarnos, como lo hacíamos antes con desconocidos o con gente que no veías hace mucho tiempo, pues posiblemente va a pasar mucho tiempo para eso. Y entonces el distanciamiento físico va a ser uno de estos megatrends que va a cambiar comportamientos, desde saludos hasta hoy, por ejemplo, las oficinas. Si tú tienes una oficina con 100 empleados, tienes que poner distancia física de manera en la que cerca de 50 empleados pueden estar en la oficina al mismo tiempo. Los otros 50 no van a poder estar al mismo tiempo en la oficina. Entonces tendremos que replantear si hacen trabajo en casa, si hacen horarios, alguna solución. Pero tener a los 100 al mismo tiempo, eso ya no va a suceder en mucho tiempo. Este es un megatrend, pero lo interesante es cuáles son las consecuencias secundarias. Hoy, y aquí creo que vale la pena hacer una pausa. Hoy la gente está hablando muchísimo de distanciamiento social. Nosotros queremos ser súper insistentes que no necesitamos distanciamiento social, necesitamos distanciamiento físico, que no es lo mismo. Necesitamos conectarnos socialmente, necesitamos volver a averiguar cómo interactúo con las nuevas reglas,
¿Cómo puedo volver a colaborar de manera creativa, informal, etcétera, con estas nuevas reglas? ¿Cómo me puedo volver a conectar con mis amigos y con mi familia, otra vez con estas nuevas reglas? Y olvidarnos que esto es un distanciamiento social y entender que es un distanciamiento físico. Hoy están medio mezclados, hoy tenemos las dos por la cuarentena. Pero una de las consecuencias que estamos viendo como ripple effects o efectos secundarios es que en los países que se miden, en México se miden muy pocas cosas, pero en los países que se mide, en España, por ejemplo, acaban de sacar unos estudios en el que se duplicó la gente con ansiedad, ¿no? La gente que tenía ansiedad y depresión está un poco más abajo, pero si no la cuidan va a terminar derivando en unos números similares. Pero la gente con ansiedad y depresión está empezando a multiplicarse exponencialmente también. Y esto es un ripple effect. Esto va a ser, por un lado, una gran amenaza para la sociedad, un gran problema de salud, y por otro lado va a ser una gran oportunidad para los que entiendan cómo pueden ayudar a un grupo de la población que no existía antes. Entonces, el chiste de todos los ripple effects es que todos tienen una parte negativa y el cerebro, en la forma en la que se ha desarrollado, en la forma en la que está cableado, está hecho para ver y poner más atención en la parte negativa. Pero todas esas cosas tienen una oportunidad. Y va a haber una oportunidad de ayudarle a un chorro de gente. Hace algunos años desarrollamos una teoría que se llama Design for Happiness, y es junto con Ciencias de la Felicidad de Harvard, y es la intersección entre el diseño de espacios y la generación de emociones positivas. Y de alguna manera lo que explica la teoría es que en algún punto podrías ayudarle a gente con depresión utilizando diseño para poder combatir la depresión y no dejarlo nada más a medicamentos de farmacéuticas. Hoy posiblemente habrá que desempolvar esa teoría y empezarla a aplicar mucho más, porque hay un grupo enorme de personas que van a estar entrando en depresión, si no es que ya están en temas de depresión. Pero esto es, por ejemplo, uno de los ripple effects. Otro rápido, distanciamiento físico posiblemente va a cuestionar el modelo de transporte en una ciudad. Yo ya no sé si me quiero subir a una pecera, a un camión, o inclusive a un Uber, ¿no? Vamos a seguramente empezar a ver micromovilidad, ¿no? Pues, ¿qué pasa si de repente en periférico, y ya creo que hay una propuesta para hacer cosas así, me parece que en Insurgentes, pero qué pasa si en periférico, en ciertas avenidas, empiezan a bloquear carriles en los que puedas ir con un scooter, ¿no? Y entonces el modelo que ya lo habíamos visto, como les había dicho, no hay nada nuevo, sino acelerado. El modelo de los scooters eléctricos, que ya lo habíamos visto, posiblemente tendrá que reacoplarse para estas nuevas distancias que serán mucho mayores, pero posiblemente de repente empezaremos a ver ciudades que la gente prefiere moverse en un scooter eléctrico que en un Uber o en un transporte público, ¿no? Y esto es uno de los ripple effects. ¿Qué quiere decir y qué oportunidades hay ahí? Va a haber oportunidades que vamos a tener que replantear la ciudad, por ejemplo. ¿Dónde los estacionas cuando llegas a una oficina? La banqueta, si de por sí tenemos banquetas chiquitas, vamos a tener espacio para poder caminar en la banqueta y además tenerla llena de scooters. Va a haber muchísimas cosas que van, y seguramente va a haber oportunidades para que se le ocurra algún servicio relacionado con eso, ¿no? Por ejemplo, o productos. Trabajo desde casa es el siguiente megatrend, que es sumamente evidente. Es tan evidente que la gente está asumiendo que de verdad es lo que estamos viviendo, es trabajo en casa. Y algo que insistimos a todos nuestros clientes es esto que estamos viviendo es más parecido a un arresto domiciliario, y siempre digo esto en los foros que puedo, que a trabajar en casa. Lo que demostramos en este periodo de 2-3 meses es que si tú encierras a alguien y lo encadenas a su casa y no puede salir y no hay cines y no hay súper y no hay nada más que hacer, esa persona va a trabajar y va a ser eficiente y productiva. Pero la verdad es que de ahí a que el trabajo en casa sea eficiente y productivo, pues hay un brinco de fe que muchas organizaciones tienen que tener mucho cuidado en cómo lo toman. Pero hay cosas interesantes en trabajo desde casa. Y una de los ripple effects es un tema de percepción y literalmente de visión. En Amazon, una de las categorías de Amazon es Amazon Basics, ¿no? Y Amazon Basics es una categoría que vende cosas para casa. Amazon Basics pasó de ser una categoría, no sé, 20 y tantos, vete a saber en dónde estaba, a ser la segunda categoría más vendida en este periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues seguramente muchas cosas, pero una de las que quiere decir es que la gente empezó a ver su casa, empezó a ver su hábitat. Pasamos de tener
hogares dormitorio, en la que la mayoría de la gente los usaba nada más para dormir y cumplían esa función y la cumplían medianamente bien, a pasar a lugares en los que habito de verdad. Y entonces, esto va a modificar posiblemente, y si el periodo de trabajo en casa se vuelve una constante en el tiempo, ya no vamos a poder volver a pensar en el hogar como lo habíamos pensado anteriormente. Y no que se haya sido bien, estado bien o mal la forma en la que nos aproximábamos, simplemente es que tenemos un usuario que ve distinto, que se volvió evidente cosas que antes no eran evidentes, ¿no? Como su entorno en el que habitan. Y esto va a generar muchísimas oportunidades. Va a haber seguramente mucho trabajo para algún tipo de servicio en el que le puedas asesorar y posiblemente tal vez es una app, tal vez no necesariamente es un servicio de arquitectura, pero en la que la gente pueda a través de esta app tener un diseñador dándole consejos particulares sobre su casa. Pero la mayoría de la gente ya se dio cuenta que no le gusta donde vive, recurrió a Amazon porque era lo que tenía ahí, pero a largo plazo vamos a necesitar reinventar muchos servicios que le damos a la gente que está en vivienda y que no tiene la posibilidad de contratar a un arquitecto formal, con un proceso de diseño típico, etcétera. Pero que podríamos, de alguna manera, dar el servicio y sin necesidad de hacerlo el diseño, un lujo, con herramientas tecnológicas. Refinición de higiene, esta también es interesante. La higiene no era un tema con el que salieras al mundo a tomar decisiones, ¿no? Ninguna, ¿no? Tocábamos cualquier botón que tuviéramos que tocar, abríamos cualquier puerta, y nos lavábamos bien poco las manos, ¿no? Si hoy que lo ves en perspectiva, dices, sí, pues caray. O sea, en general, la mayoría de la gente se lavaba las manos después de ir al baño y antes de comer. Y seguramente algunos ni siquiera tanto. La verdad es que esta es una de los protocolos y de los hábitos que yo creo que se van a terminar quedando. Después de un rato de estarte lavando con las manos continuamente y estando pensando en higiene, difícilmente vas a regresar. Es como en la Edad Media, cuando de repente se dieron cuenta que si te bañabas una vez a la semana no te morías tan fácil, pues la gente como, ¿por qué decía no quiero bañarme? Yo quiero seguir cochino un mes, ¿no? Lo mismo va a pasar con el tema de higiene, pero y lo importante aquí no es nada más el hábito, sino lo que sucede en tu cerebro. En tu escala de valores, un elemento con el que no tomabas decisiones, de repente sube y se convierte en uno de los elementos importantes de toma de decisiones. Y esto tiene connotaciones hasta de diseño, ¿no? Yo no sé si hoy en día me sentiría cómodo entrando a un cuarto de hotel kitsch, que en algún momento pudo haber sido una tendencia y te podía haber causado gracia, ir a Berlín y encontrarte un cuarto de hotel que se sintiera como si estuvieras en la casa de una abuela, ¿no? Y con figuritas de Yadro y como super kitsch y posiblemente algunos elementos súper contemporáneos y era como todo un tema de diseño, ¿no? Hoy en día, una vez que tu escala de valores se ve modificada y la higiene se convierte en algo importante, posiblemente yo creo que tenemos obligadamente que hacernos la pregunta, ¿eso qué significa desde el punto de vista de diseño? ¿Eso qué significa desde el punto de vista de especificación de materiales? Y no en la parte nada más evidente de los materiales que se pueden limpiar fácilmente, pero posiblemente en la parte de percepción más compleja. Desde el punto de vista de estética, ¿cuál es una estética que te pueda dar paz? ¿Cuál es una estética que pueda establecer un lenguaje en el que te da segura higiene? Y esto no quiere decir que tengamos que vivir en hospitales, ¿no? Al contrario, yo creo que el reto está en el que encontremos un lenguaje que posiblemente hoy no existe, que se comuniquen estas líneas con los usuarios y que no sea tan obvio y básico como decir, te voy a meter en un laboratorio o en un hospital, ¿no? Si nuestra solución para poder proyectar higiene es copiar un hospital, pues posiblemente tendremos que cambiar de profesión. Restricción de viajes es uno de los que más me duele. Me encanta viajar, teniendo operaciones en varios países. Era algo que hacía muy comúnmente y me encantaba estar estudiando mi maestría por lo menos una semana del mes en Venecia. Y ahora, pues, olvídense de todo eso, por lo menos en un periodo corto de tiempo.
Esto va a traer una serie de consecuencias que ya están empezando a suceder. Europa tiene cerradas las fronteras. Seguro hay jóvenes que no les tocó vivir la Europa de fronteras, pero cuando viviste la Europa de fronteras, la Europa sin fronteras es una maravilla, ¿no? Entrar a Europa y después poderte mover con libertad, en la que de repente no sepas ni dónde termina un país y dónde empieza el otro, era una maravilla. El tener una sola moneda, etcétera. Hoy muchos países tienen fronteras cerradas y Italia no permite turismo que no sea local en ciertas regiones. Austria, mi hermana vive en Austria y está en el centro de la nada, no puede ir a ningún lado porque Austria está colinda con puro país alrededor y no puedes moverte. Y esto va a tener unos ripple effects, algunos negativos y algunas otras oportunidades. Uno de los negativos que vemos es que va a empezar a haber regionalismos malentendidos o nacionalismos malentendidos. Vamos a empezar a ver posiblemente temas de racismo que no habíamos visto en muchos lugares, como en Europa. Tenemos unos clientes, por ejemplo, que es una empresa china, y cada vez que vas al edificio corporativo donde están estos clientes, te subes al elevador y está lleno de chinos, ¿no? Y además son muchísimos porque tienen una empresa bastante grande, entonces, y densidades también agresivas, o por lo menos lo tenían antes. Y una de las cosas que nos cuestionábamos era, imaginen la gente que trabaja en ese corporativo, yo no sé si van a sentir cómodos, y no es nada racional y no es nada necesariamente que sea un tema de racismo, pero yo no sé si se van a sentir cómodos subiéndose en un elevador con un chorro de chinos allá adentro. Y es el tipo de cosas en las que ni siquiera vamos a poder controlar, que vamos a traer en la cabeza y que va a generar en muchas ocasiones estos regionalismos o nacionalismos malentendidos. Ahora, por otro lado, esto va a generar muchas oportunidades, ¿no? Y yo creo que particularmente México va a tener muchísimas oportunidades con esto. Se va a generar turismo local en todo el país, en todos los países. Es un gran reto porque no estamos preparados para ese turismo. Lo que hay que entender es las soluciones que teníamos para muchas cosas no necesariamente son las mismas soluciones que van a funcionar para lo que viene. Toda la franja del norte de México, por ejemplo, podría ser una gran oportunidad o podría ser atractivo para el sur de Estados Unidos, para el cuate de California que igual y quería irse a Tailandia, pero pues que no quiere agarrar un avión y atravesar todo el mundo ahorita y que prefiere subirse a un coche y manejar unas horas, ir a algo que le dé ciertas emociones que sustituyan Tailandia. El reto es que el americano que venía de turismo a Cabo San Lucas no es el mismo americano del que estamos hablando ahorita. Y ahí es donde están las grandes oportunidades. La gente que no entienda, las cadenas hoteleras, los hoteles que no entiendan, van a investigar qué es lo que mueve a ese otro tipo de turista y cuál es la experiencia que tengo que diseñar para poder ser atractivo a ese tipo de turista. Los que no entiendan esto van a creer que tu experiencia que estaba diseñada para otro tipo de usuario, el cual no había cambiado, y lo interesante de los ripple effects, visto desde la perspectiva que lo planteamos, es que el ser humano cambió. O sea, si cambian tus hábitos, cambia tus mapas neuronales, cómo estás conectado, cómo ves el mundo, etcétera. Cambias profundamente, no es un tema superficial. Y entonces cuando tu usuario cambió profundamente, pues el diseño tendría que responder a ese nuevo usuario. Entonces allá habrá seguramente una oportunidad enorme de rediseñar, reinventar, inventar cosas nuevas para un mercado que no existía antes. Porque, insisto, no es el gringo que iba a venir, es un cuate que posiblemente ni siquiera le había pasado por la cabeza venir a México nunca. Y ahora, pues México se puede volver una oportunidad. Desempleo masivo, este es de los que posiblemente es más difícil encontrar cuáles son las cosas positivas de tener desempleados, pero hay cosas positivas. Desde el punto de vista de organización, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un programa súper agresivo para contratar gente. Creo que va a haber un talento allá afuera de gente que no podrías haber encontrado antes. Creo que para las organizaciones que tengan la visión de entender que ahorita hay una gran oportunidad de adquirir talento para prepararse para el nuevo mundo que viene, que va a necesitar muchísimos servicios y muchísimas cosas nuevas, yo creo que van a poder aprovechar muchísimo. Ahora, desde la otra perspectiva del empleado,
creo que vamos a empezar a ver relaciones o reinvención de relaciones empleado-empleador. Hemos visto un modelo casi único en el que pues, trabajas para una organización, trabajas para esa organización con un horario y en un lugar. Creo que esas tres van a empezarse a cuestionar. El lugar es sumamente cuestionado, ¿no? Sí, evidentemente necesitamos las oficinas, pero ya no vas a necesitarla como antes y vas a tener mucho más flexibilidad y movilidad. El único empleador posiblemente es una de las cosas que también vas a empezar a cuestionar. En el momento que haya tanto desempleo, la gente va a empezar a freelancear y la gente va a empezar a autoemplearse y vamos a empezar a ver un chorro de emprendedores que de otra forma no hubiéramos visto, ¿no? Ya lo veo con gente de mi industria que la han dejado ir y lo que están empezando a cuestionar es cómo voy a emprender. No va a ser fácil, pero nunca ha sido fácil emprender. Pero el mundo que estamos viviendo ahorita va a generar un chorro de nuevas oportunidades. Entonces tampoco creo que vaya a ser tan difícil, ¿no? Y al final del día, posiblemente mucha de esa gente nunca hubiera emprendido si no se hubiera visto en la situación. Pero lo interesante de los modelos de relación entre empleados y empleadores es que vamos a empezar a ver gente con mucha más libertad, ¿no? Ya no va a ser el modelo en el que tienes que checar tarjeta a las 9 y te vas a las 6, sino que va a ser mucho más sobre resultados, ya no vas a tener que ir físicamente al lugar. Y entonces imaginen la oportunidad de poder trabajar donde quieras. O sea, una vez que logres tener este network en el que tienes 2 o 3 clientes, que no tienes un solo cliente particular, que no tienes que checar tarjeta y vives en México, pues ¿qué te dice que no podrías vivir en otro lugar? Al grado que esto lo vemos tan fuerte viniendo, que estamos trabajando con una cadena en Europa de hostales que están empezando a implementar un modelo en el que puedes rentar una habitación súper sencilla, posiblemente inclusive ni siquiera con baño propio, o compartir habitación con más personas por periodos largos de tiempo y te dan las herramientas para que puedas trabajar. Y entonces, de repente, pues vamos a empezar a ver millennials o centennials. A mí me hubiera encantado tener un mundo así, ¿no? En el que podría haber estado trabajando 6 meses en Valencia y luego agarrar mi maleta, backpack o lo que sea y irme a otro lugar. Y el chiste es que el ecosistema de las soluciones está. O sea, ya existen las cadenas con las que estamos diseñando estas soluciones desde el punto de vista de hospedaje. Y es un poco lo que algunos le llamarían el co-living. Es un co-living más nómada. Pero este concepto de nómad, de persona nómada mezclado con tecnología, no se había visto de una manera masiva. Y recuerden, el COVID vino a acelerar tendencias. Los nómadas ya existían. Yo creo que en mi caso personal yo soy un nómad como sumamente típico porque no soy ni millennial, pero al final del día operaba de una manera súper remota y bastante nómada. Pero esta tendencia que ya veíamos venir, que era muy lenta, que mucha gente no la veía por ser lenta, el COVID la viene a acelerar. Y va a venir mucha gente nómad, este nuevo modelo de cómo vivir. Y básicamente estas son las 5 megatendencias. Parte del reto que nos dimos cuenta es que teníamos que ayudar a los clientes, de alguna manera desarrollamos esto para ayudarle a los clientes a ver oportunidades, ¿no? Creo que necesitamos más gente saliendo a no solo repetir lo evidente, no solo a ver la parte negativa. El córtex prefrontal, esta parte de aquí del cerebro, está diseñada para sobrevivir. Y como herramienta de sobrevivencia es sumamente exagerada y es un predictor de futuros. Es un predictor de experiencias. Y lo que hace el ser humano, en lo que es muy bueno, es estar todo el tiempo prediciendo lo que va a venir. Y como era una herramienta de sobrevivencia, es sumamente negativo porque no te sirve de mucho predecir las cosas buenas en un mundo en el que eras un cavernícola, ¿no? En el mundo en el que eras un cavernícola, lo que te servía era predecir que de atrás de un matorral podía salir un león. No te servía predecir muchas cosas positivas. Y entonces, posiblemente había algún grupo de gente que predecía cosas positivas y eso se los comió el león. Y los genes que tenemos hoy son de los que sobrevivieron y sobrevivieron los que predecían lo negativo. Y de alguna manera necesitábamos desarrollar una herramienta con los clientes y en general con la sociedad, porque lo estamos compartiendo con todo el mundo, en el que pudiéramos decir, bueno, mira, sí está toda esa parte, pero ya está ahí evidente,
pero cada uno de esos riesgos o amenazas tiene una oportunidad. ¿Cómo te ayudo a explotar esa oportunidad? ¿Y por qué siendo arquitecto estoy metido en esto? Es que la arquitectura creo que es parte de un ecosistema. Y no creo en la arquitectura suelta, no creo en esta arquitectura que nos enseñaron en las últimas, no sé, 5 décadas, en las que el arquitecto vive en una esfera bastante desconectada del resto del mundo. Creo que la arquitectura es parte de un ecosistema y si no ayudo a diseñar el ecosistema, pues no sirve de mucho que yo ayude nada más a diseñar el pedacito de ecosistema, del ecosistema que es la arquitectura. En paralelo a esto, otra de las herramientas que desarrollamos con nuestros clientes fue lo que le llamamos COVID-Free Spaces. Y entonces, de alguna manera, nuestra forma de reaccionar fue desarrollo algo como más conceptual, que te ayude a cuestionar tu modelo de negocio, tu organización, tus servicios, tu producto, etcétera, etcétera. Y luego la arquitectura que tenga que responder a esas nuevas preguntas. Pero en el Inter necesitas una herramienta para volver al espacio físico y operar. Y ese es un gran reto que tienen hoy. Estamos trabajando con muchísimas organizaciones porque hoy, al mismo tiempo que tienes que planear para un futuro cercano después de estos 3 años, tienes que tener una herramienta para poder vivir estos 3 años y que tu gente se contagie lo menos posible, etcétera, y que regresen lo más tranquilos posible al espacio físico. Y desarrollamos una certificación que se llama COVID Free Spaces. Básicamente es también un trabajo interdisciplinario de organizaciones tanto en España como en México. Empezamos a utilizarla más en Europa, inicialmente en Europa y ahora muchísimo en México. Y lo que hace esta herramienta es que es una certificación parecido a lo que hace WELL o LEED, y que de alguna manera te ayuda en distintas categorías a analizar el espacio y a ver qué cosas tienes que hacer para poder hacer un espacio en la medida de lo posible, que no se puede al 100%, libre de contagios y de COVID. Lo interesante es que cuando hacemos el zoom de la curva que les hablaba al inicio, hay 2 factores comunes que van a ser predominantes para el éxito de las organizaciones. Cuando tú haces un zoom muy cercano en este periodo de tiempo que hemos vivido, la constante va a ser innovación y tecnología. Y para arquitectura es complicado porque en tecnología principalmente hablo de 12 tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son las que realmente van a catapultar a los negocios en este periodo. Y la otra es innovación, generar organizaciones completas que analicen la innovación y ataquen la innovación de una manera consistente. La verdad es que esta crisis que estamos viviendo va a tener muchísimas cosas negativas, va a tener muchas bajas, literal, de personas que van a morir, de organizaciones que van a morir, de gente que se va a quedar desempleada. Así va a ser. Pero por otro lado, solo cuando cambian los comportamientos de una manera acelerada, ya sea por tecnologías, por nuevas reglas o por algo como lo que está sucediendo ahorita, se abren nuevas oportunidades de crecimiento. Y yo estoy convencido que nunca en la historia de la humanidad se habían conjuntado tantos cambios de paradigma que para los que vivimos de innovación es literal, como decía mi abuela, de esto pido mi limosna. Yo lo que les diría es tratemos de analizar los 2 lados de la navaja, del cuchillo de los 2 filos, y veamos y tratemos de encontrar las oportunidades que esto también va a traer. Y con esto termino mi presentación. Entonces, pues, perfecto. Muchísimas gracias, arquitecto. Para empezar la sección de preguntas y respuestas, pregunta Saúl Comaduran. ¿Estos efectos de onda interpretas que tendrán regionalismos, de manera que en México sucederán variaciones en los estados del norte, del centro, del sur? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que hablaba de las oportunidades que va a tener el norte del país como consecuencia de las limitaciones de viaje, no las va a tener el sur, ¿no? Por muchas razones, pero una muy sencilla es que no creo que muchos americanos que pensaban viajar a otro lado del mundo estén dispuestos a agarrar su coche y atravesar todo México, y menos con la inseguridad que tiene el país. Entonces, definitivamente,
creo que el ripple effect del turismo local va a existir. Chiapas, Oaxaca, etcétera, tendría que empezarse a cuestionar cómo se vuelven atractivos para toda la gente que se iba a ir a Europa, por ejemplo. Y que la mayoría de la gente pues, ni va a poder, deja tú querer. Simplemente hoy no hay, para muchas ciudades en Europa, no hay ni siquiera vuelos, fronteras cerradas, poca movilidad. Y definitivamente el turismo local va a ser un ripple effect para todos los países. Cada uno tendrá sus tamices y será distinto, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Rafael Ochoa. ¿Cree que la contingencia mundial cambiará la manera de enseñar la arquitectura en las instituciones educativas? Yo creo que esa tiene dos respuestas. Espero que sí y espero que no. Espero que sí, básicamente es porque llevamos demasiado tiempo enseñando arquitectura de una manera muy similar, ¿no? Muy poco interdisciplinaria, de verdad. A mí me sucedió que cuando yo estudié la carrera quería quitar algunas materias de mi currículum y meter antropología y psicología, que yo estaba convencido en primer semestre que materias de psicología y antropología social me iban a hacer mejor arquitecto que estructuras, ¿no? Y desde entonces yo decía, pues cuando tenga que ver un tema de estructuras, contrataré a un estructurista, denme una pasada superficial para entender de qué se trata, pero me interesaba mucho más el comportamiento y al ser humano que la estructura. Y nunca pude hacerlo. Y creo que a la fecha en muy pocas universidades lo puedes hacer. Entonces, espero que cambie. Si veo que hay alguna cosa que vaya a definir cómo va a cambiar, creo que no. El Instituto del Futuro, una de las cosas que te dice es hay que distinguir entre predicciones de futuro y lo que los americanos llaman wishful thinkings, como sueños, como pensamientos mágicos. Un pensamiento mágico sería que por esta pandemia vamos a tener una mejor educación. Es un pensamiento mágico. No hay una concanetación de eventos que te diga eso va a suceder. Por otro lado, espero que no cambie la parte presencial de corregir arquitectura, ¿no? Y de enseñar arquitectura. La arquitectura es un oficio y yo sigo siendo uno de los creyentes en el que necesitas dibujar, necesitas agarrar el lápiz, necesitas ser bueno brincando entre el mundo analógico y el mundo digital. Y la mayoría de las correcciones son súper analógicas. O sea, siempre llegas con un plano, normalmente, espero que no haya cambiado de la última vez que estuve dando clases, pero siempre llegas con un plano y el maestro agarra el lápiz. Y en neurociencia hay un chorro de explicaciones de por qué eso genera unas conexiones distintas en el cerebro y procesos mentales distintos. Y entonces corregir trazando arriba de lo que alguien más trazó es distinto a corregir en una pantalla. Entonces yo espero que en esa parte la digitalización y el estudio remoto no sustituya esta parte de oficio, ¿no? Muchas gracias. Pregunta el arquitecto Josué Vidales. ¿Cuál cree que sea el megatrend que más afecte los espacios de retail? Yo creo que el megatrend que más va a afectar todos los espacios públicos es el distanciamiento. Ese es uno de los más complejos. ¿Por qué creo que es de los más importantes y más complejos? Porque somos animales sociables. Todas las cosas que vale la pena medir cuando tú estás en una organización o cuando le diseñas oficinas, por ejemplo, tienen que ver en algún layer con hacer amigos y socializar. Si tú mides felicidad, uno de los rubros que miden es el network de amigos y familia que tienes. Y resulta que la gente que tiene network de amigos y familias más grande tiende a ser más feliz. Y no sabemos si es como el huevo y la gallina, no sabemos si eres feliz porque tienes un network de amigos grande o porque eres feliz, tienes un network de amigos grandes que quieren estar cerca de ti. Pero en cualquiera de los escenarios, productividad, engagement, el engagement de las organizaciones, el Gallup Group, una de las cosas que hace muchísimo énfasis es en generar amigos y socializar. Si tú quieres innovación en una organización, la innovación es predominantemente social, el aprendizaje es social. Entonces, el reto complicado y en los espacios de retail no va a ser distinto, va a ser la distancia. Es complicado porque
el espacio en muchas ocasiones, los metros cuadrados son lujo, y son escasos, en retail más, ¿no? Entonces, vamos a tener que encontrar soluciones en las que, a pesar de no poder estar cercanos, puedas seguir explotando la experiencia de retail. Que yo estoy convencido que es una experiencia que tampoco queremos perder, ¿no? Me encanta la compra virtual, pero necesitamos tocar, sentir, oler. Es parte de lo que somos, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Liliana Gutiérrez. ¿Cuáles cree que deben de ser los principios de diseño que desde ahora debemos implementar en nuestros proyectos para asegurar la conexión de las personas manteniendo el distanciamiento físico o sin meternos en una caja de cristal? Esa es un poco relacionada con la pregunta anterior. Ese es el reto más complicado. Yo creo que ahorita, temporalmente, tendremos que solucionarlo con otras herramientas. No dudo que dentro de muy poco, lo que sucede, por ejemplo, con herramientas tecnológicas como la que estamos usando ahorita, Zoom, la verdad es que Zoom es bastante, como dirían los americanos, clumsy. Nos ayudó muchísimo, es una maravilla. Si no hubiéramos tenido este tipo de herramientas, quién sabe qué hubiera sucedido. Pero la ola lo superó, ¿no? El Zoom no había permeado y no había penetrado en la sociedad con suficiente fuerza para poderse empezar a cuestionar si esto es lo mejor que podemos hacer. Y la respuesta es no. La respuesta es no puede ser que una pantalla plana en la que yo veo unas caritas chiquititas aquí y cada vez que habla, se interrumpe, sea lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de tecnología para interactuar, cuando al mismo tiempo mandamos unos cuates a la estratosfera, ¿no? Lo que sucede es que Zoom y todas estas herramientas iba tan lento la absorción que no se había ni siquiera cuestionado qué diablos más hago. No tarda en salir tecnología en la que te pongas unos lentes y tengas un avatar y hagas realidad extendida, ¿no? Una mezcla entre tu realidad y la realidad de la tecnología. Pero en el Inter, en estos 3 años, vamos a tener que reinventar el espacio social, vamos a tener que darle más metros. Yo creo que la solución de meternos en unas cajitas de cristales efectivamente no va a ser la buena. Sí vamos a tener que acostumbrarnos a traer distintas protecciones, darle más metros a esos espacios sociables y exigir mejores soluciones tecnológicas que no sean tan clumsy como las que tenemos, ¿no? Pregunta Paulina Aguirre. ¿De qué manera estos megatrends van a afectar o influir en los sectores más vulnerables? Pues para variar, los sectores más vulnerables, el problema del COVID es que vino a acelerar cosas. Entonces, en países que la tendencia era reducir las distancias, tendencias reales, ¿no? Reducir realmente las distancias entre los más vulnerables, posiblemente acelere esa tendencia, ¿no? El problema es que México no tiene claro ni pies ni cabeza de cómo vamos a reducir esas diferencias. Ni con los gobiernos anteriores, que de alguna manera, pues por lo menos lo medio estaban haciendo, y menos hoy en día, ¿no? Hoy veo menos claridad de cómo vamos a reducir esto. En algunas cosas va a democratizar diseño y democratizar ciertas cosas. Y en algunas otras lo va a hacer muchísimo más complicado, ¿no? ¿Dónde va a democratizar? Bueno, el uso extensivo de tecnologías democratiza. Si hoy pides un paquete de Amazon, pues llegan a casi cualquier lugar. Aunque no tengas el acceso a la tiendita, está más fácil posiblemente que si estás en un lugar remoto que llegue un DHL, cualquiera de estos de paquetería, a tener una tiendita. Y entonces, el que se haya absorbido de manera dramática ciertas tecnologías democratiza muchas cosas. Entonces, al final del día, algunas se pueden democratizar. Pero definitivamente va a haber otras en las que, hoy no lo dice el gobierno, pero si viéramos los análisis a un poco más a fondo de los muertos por COVID, de los 1,000 reportados del día de ayer, a mí me interesaría saber qué porcentaje viene de hospitales públicos y qué porcentaje viene de hospitales privados. Y ese podría ser un buen termómetro para saber que también estamos haciendo las cosas con los hospitales públicos versus privados, ¿no? Y
les puedo apostar que los porcentajes, independientemente de la cantidad de población, si quitáramos ese componente, si hiciéramos un estudio más 1 a 1, el porcentaje de mortandad del hospital del ABC es, creo que 3 o 4 veces más bajo que el porcentaje nacional. Entonces, ahí es donde puedes ver cómo el COVID en algunas cosas puede democratizar y en algunas cosas va a ser las brechas más grandes. Gracias. Pregunta el arquitecto Josué Vidales, ¿cuáles serían para usted las aptitudes y actitudes que definirán al arquitecto post-COVID? Pues yo creo que pues, no, más que al arquitecto, yo creo que a la sociedad, y hablar de la sociedad es como muy genérico, pero yo creo que a la sociedad, a los grupos de la sociedad que salgan bien librados de esto, o inclusive que encuentren oportunidades, y dentro de esos estarán los arquitectos, yo creo que van a ser los resilientes, ¿no? Yo creo que resiliencia, una de las cosas que estoy convencido que vino a hacer el COVID es acelerar la aceleración, y eso es velocidad. Si de por sí estábamos un poco espantados de la velocidad con la que cambiaban las cosas, antes del COVID va a haber un parteaguas. A partir de ahora, la velocidad con la que van a cambiar las cosas va a ser muchísimo más acelerada. Y lo interesante de esto es que las oportunidades van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, el que se suba a la ola más rápido, pues la distancia que le va a dejar a los que están en la playa va a ser mucho más grande. Y para eso necesitas resiliencia. En corto plazo, yo creo que lo que necesitamos es dejar y soltar, dejar ir el mundo anterior y empezar a voltear y analizar y a cuestionarnos el mundo nuevo. Gracias. Pregunta Teresa Márquez. ¿Qué tan importante y necesario es probar nuevos sistemas constructivos en sus proyectos alrededor del mundo y más ahora considerando que se van a requerir materiales sanitizados, aislantes, etcétera? Ese es uno de los temas en los que creo que la arquitectura ha ido muy lento, ¿no? Seguir los métodos constructivos, con excepción de cuando ves cosas raras que hicieron con 3D printing, cosas así, seguimos construyendo bien parecido como construíamos hace 50 años. Ahora, yo no creo que necesariamente por COVID vayamos a ver una forma distinta de construir. Posiblemente vamos a ver una forma distinta de usar acabados y de protegerlos. Donde sí veo muchos avances son en temas como de protección y de higiene y cosas así, pero la verdad es que no veo tanta relación entre el mundo de encargado de cómo construir o de manufactura de materiales con lo que se está haciendo, ¿no? Gracias. Pregunta Eduardo N. ¿Cómo afectará el COVID al programa arquitectónico de los nuevos espacios de vivienda unifamiliar y multifamiliar? Yo creo que esa es una súper interesante que va a traer muchas oportunidades para cosas que hoy no existen, ¿no? Por lo menos existen muy poco en México. Pero las viviendas que sean suficientemente grandes van a empezar a cuestionar espacios en los que puedas trabajar, ¿no? No era parte de un programa. Muchas veces tenías primero un cuarto de visitas que un estudio para poder trabajar. Y eso yo creo que va a cambiar porque vamos a ver por un periodo de tiempo largo mucha gente trabajando desde casa. Si logramos hacerlo funcionar, que yo creo que va a haber gente que lo va a lograr hacer funcionar y otras no. No creo que lo que ya vimos quiere decir que todo el mundo puede. Pero si lo logramos funcionar en un porcentaje alto, pues eso ya va a quedar para siempre, ¿no? La gente que se acomode a trabajar flexible, remoto, etcétera, no va a querer regresar a un modelo tradicional. Y entonces, cierto tipo de vivienda de cierto tamaño pues va a empezar a integrar soluciones para ese tipo de cosas. Las que no sean de ese tamaño, las que son más chicas, vamos a tener que ponernos más creativos y vamos a empezar a ver un concepto que estaba ya desde hace mucho tiempo metido en el diseño corporativo, pero que no habías tenido la necesidad de meterlo a residencial, que es la flexibilidad. Y no lo metías porque pues, tienes una recámara para tu hija y pues, tu hija va a usar esa recámara de una manera muy similar, no sé, 25 años. Hoy en día las necesidades van a ir cambiando mucho más rápido porque de repente vas a necesitar utilizar posiblemente la sala o un espacio residual y convertirlo en un área de trabajo y después doblarlo y pegarlo en la pared y volver a usar la sala como era, ¿no? Entonces vamos a ver, IKEA ya está empezando a hacerlo, una línea de soluciones en mobiliario
que estén dirigidas a dar mucha flexibilidad a las personas, ¿no? Entonces, eso yo creo que para los espacios que sean más pequeños, va a empezar a dar muchas oportunidades a diseñadores, empresas de mobiliario, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ver un chorro de soluciones. Gracias. Y por último, pregunta Joseph Wersom, ¿qué le recomiendas a los estudiantes de arquitecturas que apenas van comenzando esta carrera? Pues lo que les diría es lo mismo que le hubiera recomendado uno en otra época. Yo creo que esto no debería ser algo para quitarte el aliento de seguir trabajando o estudiando arquitectura. Yo creo que va a haber muchas oportunidades. Ahora sí, el problema es que va a haber muchas oportunidades para pocas personas. Y yo creo que las pocas personas, estoy convencido que estamos viviendo, y llevo años hablando de este tema, y el COVID lo vino a afianzar mi teoría. Pero estoy convencido que estamos viviendo una especie de neoscurantismo en el que dentro de muy poco tiempo vamos a pasar a una especie de neorrenacimiento y vamos a voltear a ver y vamos a decir, ¿cómo se nos ocurría que queríamos curar gente de cáncer quemándoles el cuerpo? Y así 25 cosas. ¿Cómo se nos ocurría que a los niños de déficit de atención, en lugar de diseñar espacios para niños con déficit de atención y ayudarles, les dábamos medicinas y los drogábamos? Y así vamos a tener 1000 de esas. Lo que hay que entender es qué sucedió con la gente que fue exitosa en la transición a este nuevo mundo del Renacimiento. Y si tú analizas, por ejemplo, Da Vinci tenía una habilidad de pensamiento transversal. Y pensamiento transversal no es interdisciplinario. Pensamiento transversal es que Da Vinci, por ejemplo, era un experto en hidráulica, conocía muy bien cómo funcionaba la hidráulica y los fluidos, y con esos conocimientos se volteaba y pintaba el cairel de una Madonna. Eso es pensamiento transversal. A diferencia del pensamiento interdisciplinario, que sigues pensando que las disciplinas existen, que son cajitas desconectadas, y que lo que haces es que agarras pedazos de una y las conectas con otra cosa, pero sin vivir transversalmente sin esas cajitas. Yo creo que no solo los arquitectos, pero la sociedad va a acelerar esta transición, se va a haber visto acelerada esta transición por el COVID entre este neo-oscurantismo al neo-renacimiento. Y yo creo que vamos a volver a darle oportunidad a los que tengan pensamiento transversal de ser exitosos. Y es un péndulo. Hemos visto cómo las especialidades súper especializadas eran exitosas. Y ahora viene de regreso el péndulo y vamos a empezar a ver. Yo me pregunto muchísimas veces por qué no hay genios contemporáneos. Y no es que no los haya, lo que pasa es que no son en el modelo del genio tipo renacentista, ¿no? Son genios como súper especializados y no necesitaban tener este pensamiento transversal, y por eso no los admirabas, porque podían agarrar el pincel y pintar un día y hacer escultura otro día, y otro día diseñar una casa, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver pensamiento transversal. Y entonces lo que le diría a los jóvenes de cualquier profesión, pero particularmente de arquitectura, comiencen a entrenar su mente para poder brincar transversalmente entre especialidades, ¿no? A las que les gusten. Medicina, ¿qué va a pasar cuando juntes medicina y arquitectura? ¿Qué va a pasar cuando juntes psicología y antropología, o antropología particularmente con arquitectura? Cine y arquitectura, ¿no? Pero no como especialidades individuales sueltas, como interdisciplinario, sino pensamiento transversal. Juan Carlos, muchísimas gracias. Súper interesante la plática. Este tema de que el COVID viene a ser un acelerador es, increíblemente cierto, y esto de los ripple effects que manejas, que increíble cómo viene a dejar mucho más claro, ¿no? Todo lo que está pasando para todos, y el tema de grandes oportunidades o grandes riesgos, ¿no? Y donde pues, seguramente todo esto, tu presentación y todo lo que está pasando, seguramente va a abonar en sentidos
positivos y negativos al gremio de la arquitectura, pero también, bueno, pues a cada uno de nosotros y bueno, pues para los que preguntaron sobre la presentación, por ahí les vamos a hacer llegar ahí la presentación para que puedan accesar a ella y también a las preguntas de algunas que se quedaron pendientes. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Te agradecemos muchísimo de parte de Interceramic y Perspectivas. Muchas Gracias gracias a ustedes. Perdón, tuvieron tiempo de conectarse el día de hoy. Gracias. Hombre, gracias a ti, Juan Carlos. Gracias.